Allí ya está grabando y vamos a proyectar. Entonces, primero, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado mucho de la semana. Afortunadamente la semana no se acaba hoy, sino que se acaba mañana, pero de todas maneras, hasta acá van a poder disfrutar con mucha alegría de su festivo y el viernes siguiente. Em, Aspectos como a tener en cuenta para mañana. Yo resulta que las versiones nuevas de Vivado no tienen el ICE Webpack, que es la herramienta que nosotros utilizábamos para programar en las tarjetas, las FPGAs. Razón por la cual ellos están utilizando otro tipo, pues actualizaron a una nueva herramienta, es un poquito pesada, que se llama Vivado, algo así como edición estándar o estándar edition, no recuerdo muy bien cuáles son como el nombre completo. Entonces la recomendación, al ser tan pesada, es que no la podemos hacer mañana. Entonces traten de hacer la instalación el día de hoy. A mí se me demoró 4 horas y media la descargada de los paquetes. Pero está bien. La descarga de los paquetes, más como una horita más la instalación. O sea que son 5 horas. Entonces para que apenas lleguen a su casa, coloquen su computadora a instalar. Ahorita les doy como unas instrucciones más o menos. O pues pueden levantarse mañana temprano antes de la clase. Punto es que cuando estemos en la clase, pues eh, ya tengamos todo instalado. Listo. Es privado de Media Standard Edition. Sí. Sí, la bajan de la página, buscan directamente la página de Vivado y allí se tienen que loguear, listo. Porque el usuario y la contraseña la van a necesitar también para el proceso de instalación. Listo. Entonces, si quieren, pues mientras vamos haciendo la clase, pueden descargar el ejecutable, como para que vean cuáles son los pasos que hay que seguir. Pero terminan el proceso en sus casas por una cuestión, pues no sé si acá en la universidad en este momento daría la red para ejecutarlo. El punto es que ya lo probé y efectivamente pues funciona bien. O sea que si hacen, bueno, vamos a mirar un poquito cómo sería. Entonces, les recomiendo pues que entren a esta página, ahorita les paso el enlace, pero sí, ahorita les paso el enlace, ahorita. Busquen entonces en este momento, dice, no, simplemente busquen Basis 3. Claro, ya ahora sí entendimos. Basis 3, ¿no? Pues puta, yo estoy diciendo, man. Sí, claro. Sí. Buscan simplemente Basis 3, que es el nombre de la práctica que vamos a usar. Lo buscan en Vigilant y ahí les debería abrir esta página. Listo. Ujú. ¿Sí no encontraron la página? No, pero gracias. Yo sé, burgués. Sí, gracias. De pronto tenés tutoriales en eso para perfecto. ¿No hay clase? Ah, pues listo. Y no tiene como buscar en Google. Tengo que buscar esa también. Listo.
Entonces aquí está, tampoco lo pasa. Pero ¿por qué? De esa forma. De esa manera. ¿Qué necesidad tiene de ser tan grosero? Entonces ya estamos los dos en la página. Estamos los dos en la página. Es oportuna, muy bien. Y acá abajo van a aparecer los diferentes archivos. Donde dice documentación, vamos a tener los diferentes archivos que necesitamos. Está el manual de referencia, que les recomiendo que lo descarguen. Está este archivo que corresponde a las tarjetas, este corresponde a las tarjetas, no, a los pines de la tarjeta. Y les recomiendo que descarguen también esta no sé qué es. Voy a mirar qué es. Es una pinta bonita. Bueno, Oye, tenemos que estar acá en el almacén. en el almacén no, las tengo yo las tengo guardadas. Listo. Bueno, no, pues por el momento el manual de referencia y este que se llama Master XDC, que es la de los pines. Listo. ¿Las dos primeras? Sí. Y van a fijarse en esto que dice los tutoriales. Entonces aquí viene un tutorial, el primero que dice cómo instalar Vivado y Vitis. ¿No lo ven? Dos que ya estudié. Sí, listo. En tutoriales. El primero de los tutoriales. Igual ya les abrí la página a algunos en sus Así computadores. vamos a estar. ¿De verdad crees que este Las páginas. Le vamos a dar clic allí. Y aquí está el paso a paso de cómo realizar la instalación. Listo. Entonces van a instalar el programa y por acá al final hay una opción que dice Vivado Box. Listo. Ese es un archivo. También lo van a descargar. Y lo van a colocar, van a copiar el contenido de ese archivo en la box. Acá aparece, no sé si se alcanza a ver. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, Master Branch. Sí, excelente. Muy bien. Entonces aquí en las pantallitas, eso lo pueden descargar también en este momento porque es O sea, livianito. en la instalación de Vivado, Vitis y el Power Pack. Sí. Entonces aquí está pues todo el proceso de instalación. Listo. Aquí está todo el proceso de instalación. Para descargar el ejecutable pues se tienen que loguear en AMD Silence. Listo. Y ya. Y tener en cuenta ese usuario y contraseña al momento de realizar la instalación. Y el resto pues es un proceso de paciencia. Entonces cuando terminen la instalación van a copiar los archivos, estos archivos del Master Branch, en la dirección que aparece aquí en las imágenes, que son unas carpetas de instalación, donde vamos a tener pues toda la información disponible y ya, con eso ya estamos listos para mañana hacer el tutorial. Pues vamos a hacer los tutoriales, uno de combinacional, otro de máquinas de estado y vamos a plantear el primer trabajo y la primera práctica de laboratorio, que la pueden trabajar bien sea individual o bien sea por parejas. Ya ustedes definen, pues no tenemos esa restricción. Entonces mi recomendación en este momento es que descarguen el ejecutable, que pesa como 200 megas del 2023, y que descarguen el XDC, que es la configuración de pines, que es un archivo pequeñito, el manual de la board y las librerías
que les mostré ahora, las diferentes tarjetas con las que podemos trabajar. Nosotros vamos a trabajar principalmente con la Basis 3. Porque ya ponemos la llamamos que decimos. No, es porque es fácil, pero lento. Digo, Dios mío santo. Yo no sé, ese señor que nos digamos de verdad. Pero recuerdo la página de va para. Sí, eso fue lo que acabo de hacer, pero bueno, les voy a mostrar. Aquí hay algo que dice Del Silence. piso, ¿por qué no lo patea? Pues, ya era lo que acabo de hacer, pero de todas maneras, Ah, estamos viendo patear. eh, Súper interesante. ya lo había hecho, pero de todas maneras repito, Silence, hay una opción que dice descarga de la página de Silence, En Ah. qué parte en la. en donde dice, mira, aquí, aquí, ve, acá está, prerequisitos y después dice la guía. Listo. No leemos el gusto. ¿Cuál es la versión? La 2023.1. Sí. Y cuando entras en la página de Silence. Juan, Cuando- María, tranquilo. Aquí está Sí, ya la opción. Le dan acá a descargar que vale, que pesa 199 megas. Y después de que lo descarguen, pues dan doble clic y ahí comienza el proceso de instalación. Siguen los pasos de la página anterior. El trabajo. Ah, verdad que gané un trabajo hasta ahora. Cuando se damos en descarga, nos pide cierta información, nombre de la compañía y esas cosas. Sí, les dije que se tienen que registrar. Ya me registré. Eso. Muy bien. Entonces, nombre de la compañía. Respondan los datos. Ya que te electrónico. Usted quiera. Eso no tiene la página. Sí. Usted, ¿cómo descargó la hice la vez en su pasado? No se había registrado. Sí, ya me registré. Además que sí la tiene, ¿no? El olvido. ¿Qué más? Pero, Pero yo escribí nuestro correo. sí, pero Lo tengo. la que Listo. Entonces, se está posando. ¿Por qué no se está posando? Si queremos ganar un poquito de tiempo, ¿qué necesidad tiene usted de estarnos tratando así de mal? Dios mío, yo no entiendo. ya lo descargué. Y ya, No, eso lo vamos a hacer mañana, cuando ya tengan todo instalado. ¿puedo prestar mucho? Por favor, docente. Quiero cambiar de cuenta. Analista. Para mañana, pues, además de tener la instalación realizada, por favor, van a traer un cable USB, pues un cable micro USB. Tipo C. Ah. O sea, USB Micro micro. USB, USB, USB micro USB. USB, micro USB. Como que, El de los cargadores viejitos. exactamente. Que nos vean en español. Pues también. Ahora hay que complicar todo. No le digo Daniel. Solo faltan 3 horas. 3 horas y 13 semanas. 13 semanas. Bueno, Profe, no. que nada todavía. Profe, por favor. Pues
estar en un cable micro USB, los tutoriales los vamos a trabajar de manera individual, pero los laboratorios y las tareas ya ustedes deciden si las quieren trabajar también de manera individual o las quieren trabajar por equipos. Ay, puta, creo que no me puedo. Y eso necesitamos. No les descargo. Sí, está descargando. Demora, Son 200 meguitas nomás. sí, pero. Andrea, 8 minutos. Listo. Pues solamente ahorita se va cargando eso. Sí. Listo, pero igual pues ya saben que ese proceso, como es larguito, lo van a realizar en sus casas con una red un poquito más veloz. Eso cuenta como trabajo fuera de clase, ¿cierto? O sea, no tendríamos que trabajar el domingo, ni el lunes. Usted verá cuando trabaja. Es una persona adulta. Una persona adulta que sabe que tiene responsabilidades. Sí, claro, usted es mayor de edad, ¿no? Eso no me recuerda. Sí. Los papeles sí. Ah, pues yo creo que sí es mi. Bueno, Pues que pasó un proceso de comprar No es que si tener una hora. Diagonal. Iba a llevar y comprar amigos. Ah, y otra vez me pegar acá. Y iba a hacer con él. Y vamos a ver cómo. Él y un antes. Sí, sí. ¿Por qué lo trabajo? No, 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 Porque no entra, pero es legal. Luchi. Como viste, también. Sabor. Como tú ya vi que pongo Estuve. estuve. Así también estuve. Pero te pongo estuve. ajá. Ajá. Hasta porque se ve así. ¿Verdad? Oh, ¿qué es eso? Porque es que la radiador prácticamente es la parte diapositiva. ¿Y qué? Espérate, Ah, Entonces dile, por favor, mandan la nómina a todos. listo. sí. Sí, sí, después. Ahorita. Cuando se haga. ¿Por qué iba a llevar? Yo tampoco. Oye, pacífica. Ajá. O abro mi beso. Ya puedo continuar. Listo. Entonces, en la clase anterior se les había propuesto un ejercicio que era construir un sumador serial utilizando eh, un análisis tipo Moore, una arquitectura tipo Moore. Ustedes me dijeron que iban muy bien, que lo habían terminado. De todas maneras, en caso que no, pues aquí está el diagrama, pues está la propuesta, que era el diagrama de estados, y pues ya lo otro era un poquito más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es el circuito de un contador diferente. Ah, perdón. Entonces, Gracias. vamos a hacer el contador diferente. Entonces vamos a hacer un contador que cuente 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3, 7 y 0. Sí, claro, no. Ah, no. Yo no sé, perdón. ¿No terminaron el ejercicio? Bueno, entonces vamos a terminar el bendito ejercicio. Pues, vamos. Les dije mal. Van. ¡Profe, no! Vamos a, Dios mío. vamos a tomar.
No, ni siquiera, no, tiene que ser la tabla de la asignación y la tabla de comunicación. Y ya después de el diagrama. Bueno, entonces, ustedes lo llamaron estado A, B, C, D, ¿cierto? Ah, No, ¿cómo no, lo ese llamaron A. los estados? Se hace algo, o sea, sin acarreo. Hay 4 estados, pero póngale como quiera. No, Listo. porque yo conozco. Yo no. Listo. No. Sí, ponemos sin acarreo y con acarreo. Y cada uno tiene Sin una acarreo, sin acarreo cuando la salida es cero. ese sería con acarreo con la salida cero, el del frente. Ujú. Entonces, sea Sí. Sí, somos unas máquinas con las letras. sin acarreo, con acarreo, ¿y aquí qué? Sin acarreo con la salida cero. ¿Y cómo lo llamaron entonces? Ese A, salida 1. ¿Sea? Bueno, ese punto A, O sea, es lo que es ese A. sin acarreo y otros con acarreo. Aquí cero. Aquí le colocaron cero. Pero pues ahí está el punto abajo. No, el cerito abajo es la salida. Por eso. Por eso. Pero Bueno, ¿qué ese nombre A- le, sí, qué ese nombre, A cero y el otro es este A uno. qué nombre le dieron a los estados? Ese hace. No, Le coloco el nombre que yo quiera. no. Sea cero. Vamos a ver Santiago cómo fue que bautizó. Sin acarreo salida 0, sin acarreo salida 1. Pero le estás dando el mismo nombre. Eso es lo que les estoy Entonces le intentando ponemos un demostrar. 0 y un 1 y ya. Pues, ¿qué? Que Listo. se hace el A uno y la salida. Ahora llega Juan amigo, es un remón esto ya, día de carrera, psicología. Listo, entonces vamos a dejarlo así. Y de todas, y bueno, y estos serían los diferentes, diferentes valores que podríamos obtener. Vamos a construir la tabla de estados. Entonces vamos a hablar del estado actual. Es que está como. Ahora que nosotros nos mandamos que dice estado, dame que uno ponga lío, De esto. que mucho que nos está ayudando en el ejercicio. Estado siguiente. Mando. Sí. No puede ser, ¿por qué no me dice cuál de ser tan imprudente? No, no he hecho nada malo. Ah, eso está Sale. bien. No. No. ¿Qué quiere? Listo. 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 Ujú, Listo. ujú. Gracias. Bueno, entonces el estado siguiente, pues vamos a tener cuatro combinaciones. Entonces vamos a tener, por ejemplo, AB00, AB01, AB10 y AB11. Sí. Uno. Y la salida, Cero y uno. solamente tenemos una sola salida, 0, 1, ¿cierto? Ah, no, una sola, 0 o 1. 0, 1. Vamos a tener una salida. Lo estamos construyendo tipo Moore. Entonces en la construcción tipo Moore, la salida solamente depende del estado, no depende de las entradas. Por eso aquí en las entradas no dijimos 0, 0, 0, 1 y demás. Porque ya nos quedó claro la diferencia en cada uno de los... el examen es el... Espere. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Uy, uy, De los múltiples sí. que uno depende. ¿Cuál? El uno depende del estado y de lo que está acá. ¿Y qué es lo que está acá? Las componentes. Pero al final todos se unen. El otro no, solo las componentes. Bueno, Sigamos. pues puede ser un poco más ya después. Hombre, qué cambio me da uno en la transición y otro en el estado. Listo. Entonces, Activo como está. ¿Cuál es la ¿Ese dónde está? Está en el estado. Estamos viendo. bueno, a ver yo cómo hago. Es que este video, ¿por qué está tan raro? Es aquí. Soporte que no pase. Cuatro.
Y esta universidad me encanta. Así que me aprendí de verdad, porque Para que tenga el ángulo. Ingeniería, vamos. aquí me es. Pero que nada de verdad. Salida. No, ¿Qué vas a hacer? Algo que no. no, ni idea. No me olvides. Me voy a dormir, pero hasta la mañana. Sí, bueno. Listo, más o menos. Entonces aquí vamos a tener con acarreo 1. ¿Sí? Quedó positivo ese No es el ejercicio. profesor. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si estando en el estado, en ese estado 1, la entrada es 0, 0? Pues permanecemos en el mismo estado. Si estamos en 1, 1, pasamos al estado con acarreo 0. Y si es 0, 1 o 1, 0, pasamos al estado sin acarreo 1. Si estamos en el estado SA1 y llega un 0, 0, pasamos al estado SA0. Si estamos en 0, 1 o 1, 0, permanecemos en ese estado. Pues no cambio. Y si es 1, 1, pasamos al estado Salían uno. No, Sin acarreo, cuando me llega uno. Pues uno. a las salidas. quedo con que Ah, Salida 0, salida 1. Si estamos en el estado CA0 y nos llega 0, 1 o 1, 0, permanecemos en el mismo estado. Si nos llega 1, 1, pasamos al estado CA1. Y si nos llega el 0, 0, pasamos al estado SA1. Y la salida sería 0. Finalmente, si estamos en el estado CA1 y nos llega un 1, 1, permanecemos en el mismo estado. Si nos llega un 1, 0 o un 0, 1, pasamos al estado CA0. Y si nos llega un 0, 0, pasamos al estado SA1. Y la salida en ese caso sería 1. Entonces, de esta manera ya tenemos la tabla de estados. Vamos a pasar a la tabla de codificación de estados o de asignación de estados. Entonces, vamos a asignarlos como 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, común y corriente, como un conteo binario. Entonces, vamos a decir que esto es el estado actual. Vamos a decir que esto es el estado siguiente. Y vamos a suponer la salida. Entonces, en el estado actual vamos a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y vamos a tener nuestra salida Z. Para la codificación de estados vamos a utilizar dos variables. Vamos a llamarla Y1 y Y0. Y vamos a suponer que vamos a utilizar flip-flop datas, que son los más fáciles de trabajar
y que serían los que utilizaríamos si no nos hacen ningún tipo de especificación. Profe, Hola. yo soy Mauro Sí, y yo sé que usted me va a mirar feo. sí. Pero como ya conozco su metodología por clases previas, ¿será posible que usted nos suministre algún documento evaluativo de alguna vez que se haya dictado esta clase antes, como para ver más o menos cómo funciona la metodología de evaluación? Es, como usted ya conoce, No, me esforcé un montón. sí, sí, de una. Eso sí siempre, no pasa nada. Le puedo escribir al chat. Sí, ¿Usted sí. tiene de 2 a 3 de la mañana? Dormir Ah, generalmente. Ah, es que usted va a estar en una finca, va a estar despierta a esa hora. yo Eh, tengo que ir a hacer declaraciones. Declaraciones a un lugar alejado. Ah, A un lugar alejado. Usted dijo que se era un lugar alejado ahorita, que mi internet había. sí, me puse a hacer declaraciones de lugares alejados, fincas y vainas así. Fincas con piscina y música, sí. Está bien. Eh, Vida. de 2 a 3 de la mañana va a estar durmiendo, pero se los puedo pasar mañana mientras ustedes hacen la tarea y el laboratorio. Gracias, Me recuerdo. claro que sí. Bueno, entonces vamos a darle a estos estados, los vamos a codificar como 00, 01, 10 y 11. Entonces la salida sería 00, 01, perdón, 0000, 01, 01. Sí. Ahora decimos 01, 01, 10 y 10. Cuando es 10, sería 01, 01, 10 y 10. Y finalmente vamos a tener en 10, 10, 11 y 11. Y aquí ya tenemos nuestra tabla de asignación de estados. Ya con lo que vamos a continuar es con los mapas de Carnot. Entonces en este caso tenemos dos variables para las entradas y tenemos dos entradas. Por lo tanto nos van a quedar mapas de Carnot de, de 16 posiciones. Listo. Entonces vamos a comenzar para Y1. Entonces para Y1 vamos a tener AB, Y1 y Y0. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Entonces vamos a comenzar con el con el Y1. Vamos a fijarnos para qué valores toma valores de 1. Entonces el Y1 toma valores de 1 acá, acá
Entonces, cuando AB vale 0,1, entonces en la posición 2 y en la posición 3. En la posición 2 y en la posición 3. Cuando AB vale 1,0, sería en la posición 2 y en la posición 3. Y cuando AB vale 1,1 en todas las posiciones. Ah, sí, podríamos agrupar este que tenemos acá. Podríamos agrupar acá. Y podríamos agrupar acá. Usted tiene que estar en lo de uy, no. Debería decirle, oiga, muchachos, haremos que su mamá fue prudente. Pues sí, doña Diana. Ah, yo también con los mismos. Listo. Entonces vamos a comenzar con el lazo naranja, donde vemos que permanece tanto en A como en B. Seguimos con el lazo azul, donde permanece en A y en Y1. Y finalmente vamos a trabajar el verde, donde permanece en B y donde permanece en Y1. Ahora vamos a continuar con Y0. Listo, y ahora vamos a identificar para qué valores de Y0 la salida es 1. Entonces, cuando la AB vale 0,0, sería en la posición 2 y 3. Cuando el AB vale 0,1, sería en la posición 0 y 1. Cuando el AB vale 1,0, también sería en la posición 0 y 1. Y cuando el AB vale 1 y 1, sería en la posición 2 y 3. Listo. Entonces, en ese caso, pues tendríamos parejas.
Entonces de acá vamos a tener que el valor del Y0 va a ser igual em, a B negado Y1 negado. Vamos a tener AB Y1. Vamos a tener A negado B Y1 negado. Y finalmente vamos a tener A negado B negado y vamos a tener Y1. Y la salida Z simplemente va a ser Y0. El Y0 lo podríamos simplificar un poco para efectos de visualización, para efectos de la construcción. Entonces, por ejemplo, podría agrupar estos dos términos, donde vamos a tener a Y1 negado y vamos a tener a XOR B. Y lo mismo podríamos hacerlo con Y1, donde vamos a tener a XNOR B. Y de aquí tendríamos que esto sería A XOR B XOR Y1. Nos quedaría sería construir el circuito. El de arriba va a ser Y1, el de abajo va a ser Y0. Entonces a Y1 le va a ingresar una AND, una OR de 3 entradas a la que está conectada 3 AND de 2 entradas.
Y1 va a estar entrando A y B. Ya que ustedes no ven nada. Nos acostumbramos. Igual ya saben, pues ya tienen el circuito allí. No se molesta. Igual, igual yo espero que en este momento del curso. Ya empezamos así, ya lo terminamos por. Sí, ya lo terminaron. Ah, listo. Listo. Estamos verificando que usted lo haga bien. Ah, muchísimas gracias, muy queridos. Pero dice porque es así conmigo, me nunca. Ve, Tanto que yo me esfuerzo para no claro. listo. La entrada 2 tenemos un XOR de 3 entradas. De A, B y Y1. Y aquí vamos a tener nuestra salida Z. Nos demora muchos minutos. Terminaron. Ya lo saben hacer. Listo, entonces dado que ya lo saben hacer, van a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué? Van a realizar el siguiente ejercicio. Porque quiero que aprendan. Listo, entonces les propongo el contador diferente.
¿Nos propone qué? El contador diferente. Vamos a Ah, hacer algo que cuente 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3 y 7, 0. Santiago estaba bien. No, usted lo tiene claro. Santiago, lo tiene claro. Entonces terminar. Necesitaba ver el dibujito. estaba ya. Está viendo el dibujito, listo. Ahora que usted me está preguntando, ¿no? Entonces, 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3 y 7. Entonces necesitamos un sistemita secuencial que cuente de esa manera. Que cada ciclo de reloj me arroje primero el 0, después el 4, después el 2, el 6, el 1, el 3, el 7. Listo, entonces como ustedes lo van a trabajar, vamos a hacer una pequeña, vamos a pausar el video. Vamos a pausar el video. Lo van a hacer ustedes para ver qué tal estamos. Ya. Listo. Voy a pasar el video mientras ustedes lo hacen. Listo, vamos a continuar. Entonces hicieron el ejercicio, creo que nos fue muy bien. Ya que hayan fallado, pues como si fallaron, pues fallaron por algún tipo de detalle, pero por lo menos la idea general ya la tienen presente. Ahora vamos a quizás a tratar el primer tema nuevo del curso, que es el tema de la minimización de estados. Infortunadamente, pues con con esto que no sé qué le pasa al video bien, pues vamos a ver cómo hacemos para, para que ustedes lo puedan ver completo. Entonces, minimización de estados. Les voy a contar un poco. Yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver si así se ve mejor. No mucho. Sí se ve. Ah, sí se ve así. No, lento. Ah, no, no se ve bien. Bueno, entonces, igual pues todos los ejercicios de este tema lo vamos a hacer, los vamos a hacer en el tablerito. Entonces, imaginen que ustedes les colocan un problema. La parte más difícil de estos problemas que son secuenciales y de los diseños de máquinas de estado es convertir el texto, convertir la prosa en un diagrama de estados. Una vez uno tenga el diagrama de estados ya lo tiene todo. Puede que usted entienda muy bien el problema, que sea capaz de llevarlo a un diagrama de estados, pero puede que le salgan muchos estados. Usted se imagina muchos estados, que es posible que algunos de esos estados sean redundantes. Pero usted cómo va a saber si esos estados son redundantes. Usted haría su diagrama de estados, construiría su tabla, construiría su circuito, lo descargaría en un FPGA y ya, todo funcionó muy bien. Sin embargo, existen técnicas para identificar si su diagrama de estados es óptimo o si por el contrario hay estados redundantes y esos estados redundantes se pueden simplificar. Entonces, en teoría, después de que usted haga su diagrama de estados, debería aplicar esta técnica de minimización de estados, principalmente cuando su problema tiene muchos estados. Los ejemplos que hemos hecho, hemos tenido 3, 4, 5 estados, 7 estados, 8 estados. Es muy raro que esos problemas con 5, 6, 7, 8 estados se puedan reducir más. Entonces, pero si es un problema un poco más complejo, pues sí es posible que nos salgan 18 estados. Entonces, tratar de reducir de 18 estados, por ejemplo, a 7 estados, 8 estados, va a facilitar mucho, tanto desde la parte de los diagramas, pues desde la simplificación a partir de los mapas de Carnot, como la construcción del circuito y por ende su codificación. Entonces vamos a ver una técnica para tratar de identificar si los estados que tenemos en nuestro diagrama de estados son redundantes o no. Y si son redundantes, pues eliminarlos.
porque no nos están aportando información nueva. Entonces vamos a partir supongamos de dos estados. Los dos estados los vamos a denominar, voy a colocar por acá, S sub I y S sub J. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos si dos estados diferentes, S sub I y S sub J, son equivalentes? Vamos a decir que son equivalentes si y solo si para cada secuencia de entrada pues se produce la misma secuencia de salida. Entonces ese va a ser el principio. Y aquí vamos a hablar también de un término que no hemos incluido hasta el momento y es el de los sucesores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una entrada pues puede tomar los valores S0 y S1. Yo puedo estar en un estado presente y en función de si la entrada es 0 o la función es 1, pues voy a pasar a un estado o a otro estado. Partiendo de un estado inicial y pasar a cada uno de esos estados o esos estados siguientes, pues nosotros los vamos a considerar los sucesores. Entonces, ¿qué son sucesores? Otros estados a los que llegamos en función de un valor de una entrada. Entonces, cuando se habla de sucesores, por ejemplo, podemos hablar de sucesores 0, podemos hablar de sucesores 1. O sea, se llegó a ese estado a partir de una entrada 0, o sucesores 1 se llegó a ese estado a partir de una entrada 1. Si tenemos más entradas, pues vamos a tener sucesores 0, 0, sucesores 0, 1, sucesores 1, 0 y sucesores 1, 1. Entonces, cuando hablemos en minimización de estados de sucesores, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Otro término que vamos a introducir es la partición. Entonces, una partición es un bloque, que está compuesto por varios estados. Ese bloque, puede que los estados de ese bloque sean equivalentes o no. Pero si dos estados están en particiones diferentes, definitivamente no son equivalentes. Entonces yo puedo tener una partición, un conjunto de estados. Yo los puedo ver y decir, bueno, en este grupo puede que estos estados que estén en esta partición sean equivalentes o no. Pero si dos estados están en particiones diferentes, definitivamente no pueden ser equivalentes. Eso es la teoría. Ya después vamos a ver. Entonces vamos a hablar de sucesores y vamos a hablar de particiones. Son las palabras claves en la minimización de estados. Cuando veamos el ejemplo, pues vemos desde un punto de vista práctico, desde un enfoque práctico, qué es lo que significa. Entonces, como para que se entienda un poquito todo este tema de la minimización de estados, en lugar de colocar un conjunto de pasos y decir cuáles son los pasos que se deben realizar, vamos a partir de un ejemplo. Entonces, el ejemplo yo no lo voy a trabajar acá en las diapositivas, sino que para que sea más claro, me lo voy a llevar acá al tablero y lo vamos a trabajar juntos. Entonces nosotros construimos un diagrama de estados y a partir de ese diagrama de estados pues tenemos nuestra tabla de estados. Entonces tenemos en este caso una entrada y tenemos una salida. Nuestro objetivo es tratar de determinar si hay estados redundantes. O sea que tanto lo está, cuando la señal sea serie y cuando la señal son iguales. Sí, o sea,
dibujé aquí hay 3, 6, 7 estados. Y yo digo, pues hay estados que sobran. O sea, en mi proceso de análisis yo supuse que estos eran los estados del sistema. Puede que ese mismo problema se pueda resolver con menos estados. Estamos partiendo del hecho también de que esto está bueno, ¿cierto? De que usted entendió el problema y que esto que está aquí corresponde con la solución del problema. Lo único es que está haciendo lo más largo de lo que debería ser. ¿Listo? Aunque a priori nosotros no lo sabemos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar hablando de los sucesores. Por ejemplo, B, este B de acá, creo que ahí sale completo, sí. Este B de acá es un sucesor 0 de A. ¿Listo? Y C es un sucesor 1 de A. Entonces ya sabemos lo que son los sucesores. Tenemos los estados y tenemos los sucesores. Ahora vamos a comenzar hablando de las particiones. Unas particiones son un subconjunto de estados que pueden ser equivalentes o no. Entonces vamos a comenzar con la primera partición. Partición 1. La primera partición, como no tenemos ningún argumento para dividir los estados, pues va a ser todos los estados iniciales. Y ya estamos comenzando el proceso de minimización. Entonces, en este proceso de minimización, inicialmente vamos a tomar todos los estados. A, B, C, D, E, F y G. Listo. Si aquí termináramos, esta es nuestra primera iteración. Si aquí termináramos, eso que está allí significa que todas esas particiones son equivalentes. Sería muy raro, pues, no va a ser así. Que realmente para este problema no necesitaríamos 7 estados, sino que necesitaríamos un solo estado. Vamos a irnos a una partición 2. ¿Cómo vamos a generar esa partición? En función... Ah, sí. Listo. Vamos a tener una partición 2. ¿Cómo vamos a generar la primera división? Dos estados no pueden ser equivalentes si tienen salidas diferentes. Entonces vamos a tomar la salida como referencia. Entonces voy a dejar los estados que tienen la misma salida como si fuese una partición y los estados que tienen otra salida como la siguiente partición. Entonces voy a tomar acá, voy a colocar en naranja los que tienen salida 1. Entonces A tiene salida 1, B tiene salida 1, D tiene salida 1. O sea que A, B, D son candidatos a ser el mismo estado. Todavía no sabemos. Lo que es cierto, lo que sí resulta cierto, vamos a colocar azul, otro está los que tienen salida 0, que sería C, E, F y G. Entonces ahí ya tenemos dos grupos candidatos de ser el mismo estado. Si hubiésemos terminado acá, significa que el sistema se reduce de 7 estados a 2 estados. En el tercer paso vamos a encontrar los sucesores. Primer paso, hicimos una partición. Segundo paso, dividimos las particiones entre los que generan salida 0 y los que generan salida 1. Y ahora vamos a revisar los sucesores. Entonces voy a colocar acá bloque. Entonces este problema tiene dos bloques. El bloque A, B y D. Y vamos a tener el bloque C, E, F y G. ¿Qué? ¿No se ve? Nada. Ay, Pues tengo un intento. no, todavía. Un poquitico más.
Perdón por Marcelo. Excelente, No. muchísimas gracias. Entonces, mejor máquina de lo más. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los, en este caso como tenemos una sola entrada, entonces hablaríamos de los sucesores 0 y hablaríamos de los sucesores 1. Entonces, ¿de dónde identifico los sucesores? De la tabla ABD. ¿Cuáles son los sucesores ceros de ABD? Entonces me fijo. B, D, B. ¿Cierto? Sucesores cero. A genera B, B genera D y D genera B. O sea que sería B de B. B de B. Y B de B pertenecen al mismo grupo, a la misma partición, que es ABD. O sea que genera B de B. Esos serían los sucesores cero. Ahí dice que alguien se copia BBD, o sea, ese orden. El orden importa, porque lo que estoy diciendo es que el sucesor cero de A es B. Si usted me intercambia D con B, me estaría diciendo que el sucesor cero de A es D, y eso sería falso. O sea, sí, el orden importa. Ahora vamos a mirar los sucesores cero de ABD. Sería C, F y G. Y C, F y G pertenecen al mismo subgrupo, que es el azul. Entonces voy a colocar acá. Los sucesores cero sería C, F y G. Entonces ya hicimos los sucesores 0 y los sucesores 1 para el primer bloque. Ahora vamos a hacer los sucesores para el segundo bloque. Comencemos con los sucesores 0, que sería C, E, F y G. Entonces, C sería F, el sucesor 0 de E sería F también, el sucesor 0 de F es E y el sucesor 0 de G es F. O sea que, si la memoria no me falla, sería F, F, E, F. Los pinté de azul porque F y E pertenecen al mismo grupo, al mismo bloque. Ahora vamos a mirar los sucesores 1 de C, E, F y G. Los sucesores 1 sería de C es E, de E es C, ahí C, de F es D y de G es G. Ya se me olvidó. S de G. S de G. Entonces, S, E y C pertenecen al grupo azul, pero D pertenece al grupo naranja, al primer bloque. Y G pertenece al grupo azul. Y a partir de aquí vamos a crear una partición 3. Entonces, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Fijémonos en el bloque 1. El bloque 1, todos los sucesores, el bloque 1 es un bloque naranja. ¿Sí? Este bloque de acá es naranja. Todos los sucesores ceros están dentro del mismo bloque, que es el bloque naranja. Y todos los sucesores 1 están dentro del mismo bloque, que es el bloque azul. Por lo tanto, este bloque continúa. Entonces el bloque naranja continúa, que sería A, B y D. Vamos a mirar el bloque azul.
Entonces en el bloque azul vemos que los sucesores ceros están dentro del mismo bloque. O sea que por ahí serían equivalentes. Pero en los sucesores 1 hay un elemento, todos dijeron vamos a bloque azul. Y hay uno que dijo vamos a bloque naranja. O sea que ese ya está marcando una diferencia. O sea que ese no puede pertenecer al mismo bloque. ¿Quién sería? F, el tercero. ¿Cierto? El tercer elemento. Todos están diciendo vamos de azul en 0 y vamos a azul en 1. Pero esta está diciendo vamos a azul en 0 pero vamos a naranja en 1. O sea que él ya marca una diferencia. Por lo tanto, no puede pertenecer al mismo bloque. O sea que C, E y G son candidatos a ser un mismo estado. Pero F va a ser un estado diferente. Y como está solito, significa que ya no se agrupa con ninguno de los otros. O sea, ese estado sí o sí tiene que estar. Es importante. Los otros puede que se reduzcan, puede que no. Listo. Tercera partición. Como entre la partición 3 y la partición 2 tenemos grupos diferentes, tenemos bloques diferentes, entonces significa que no hemos terminado. O sea, debemos continuar con el proceso. ¿Qué es continuar con el proceso? Volver a hacer bloque y sucesores. Entonces voy a colocar acá bloque, voy a colocar acá sucesores 0 y vamos a colocar sucesores 1. Ya en este caso vamos a tener tres bloques. El bloque naranja, que nosotros lo denominamos A, B y D. Vamos a tener el bloque azul, que va a ser igual a C, E y G. Y vamos a tener ahora el bloque rojo, que es F. Nos volvemos a fijar nuevamente en los sucesores 0. Los sucesores 0 para el bloque ABD, los sucesores no van a cambiar. Sigue siendo B, D y B. Y los sucesores 1 pues van a ser C, F y G. ¿Cuál es la diferencia? Que F ahora pertenece a otro grupo. C, F y G. Ahora vamos a fijarnos en C, E y G. C y G todos pasan a F. Y C, E y G pasan a E, C y G. En C y G. Y S y G pertenecen al mismo grupo. Y bueno, para el caso de la F, pasaría a E y para el caso de la F, pasaría a D. Y creamos una partición 4. Entonces aquí veríamos que ya B, A, B, D no van a ser un mismo bloque, porque la B ya tiene diferencias.
en el sucesor 1. Entonces tenemos que crear un nuevo bloque con B. Entonces nos quedaría el bloque AB. Nos quedaría el bloque C, E y G. Nos quedaría el bloque F. Y nos quedaría el bloque B. Como la partición 4 es diferente a la partición 3, tenemos que repetir el ejercicio, el problema. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuántas veces se hace más o menos eso? O eso depende del ejercicio. Hasta que la diferencia entre las últimas dos particiones, eh, hasta que no haya diferencia entre las últimas dos particiones. Entiendo. ¿Y uno tiene forma de saber cuándo eso pasa o tiene que hacerlo tranquilo? Eso lo haces. Muy bien. Estoy respondiendo su pregunta de efectivamente se hace hasta que Se hace hasta que ya no se haga. se hace hasta que ya. Bueno, entonces vamos a hablar de los bloques. Vamos a hablar del bloque, que ahora vamos a tener 4 bloques. Vamos a hablar de los sucesores 0 y vamos a hablar de los sucesores 1. Entonces, el sucesor 0 ahora va a ser, perdón, el bloque ahorita va a ser AB. El bloque va a ser C, E y G. Perdón, AB no, coloqué mal ahorita. Es AD, ¿cierto? El bloque F y el bloque B. Y bueno, comenzamos a jugar con los sucesores. ¿Cuáles son los sucesores 0 de AD? Sería B y B. ¿Cuáles serían los sucesores 1 de A y D? Sería C y G. De C y G sería F, F y F. Y por el otro lado sería SG. Para el caso de la F sería E y D. Y para el caso de la B sería D y F. Entonces aquí se genera una partición 5 que sería AD, está bien, no se produjeron cambios. CG F
y B. Entonces, en este caso, vemos que la partición 5 y la partición 4 son exactamente las mismas. Significa que ya hemos terminado. ¿Y qué significa este resultado? Que el estado A y el estado D son el mismo. O sea que puedo eliminar el estado D. Y que el estado C, E y G son los mismos. O sea que puedo eliminar el estado E y puedo eliminar el estado G, porque son redundantes. O sea que realmente este problema que planteamos originalmente como siete estados, realmente para su implementación requiere de 4 estados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir la tabla de manera reducida, utilizando solamente los estados que necesitamos. Para eso voy a tomar esta tabla original de referencia y voy a hacer acá abajo, voy a hacer la réplica, pero ya reducida. Entonces por acá vamos a tener un estado actual, por acá vamos a tener un estado siguiente y finalmente vamos a tener una salida. Vamos a tener que realizar el análisis cuando la entrada es igual a 0, cuando la entrada es igual a 1. Y comenzamos con cada uno de los estados. El primer estado es el estado A. Vamos a dejar el estado A, o sea que vamos a eliminar el estado D. Vamos a dejar el estado B, porque el estado B está solito, o sea que continúa. C, E y G, vamos a dejar solamente C. El D no lo vamos a colocar porque el D ya está simplificado con A. El otro que nos faltaría sería el F. ¿Listo? Esos son los estados que realmente quedaron. Entonces, sucesor es 0. De A pasa a B. B es un estado que dejamos, entonces continúa. De B pasa a D. D lo dejamos como A. De C pasa a F. F está. Y de F pasamos a E. A E lo vamos a dejar como C. Para los sucesores 1, de A pasa a C. El C quedó. De B pasa a F. El F quedó. De C pasa a E. En lugar de la E quedó la C. Y de F pasa a D. En lugar de la D quedó la A. Y la salida Z pues sería 1 para el estado A, 1 para el estado B, 0 para el estado C y 0 para el estado F. Bueno, eso sería lo que llamamos indicador inicial de los... ¿Perdón? No entendí bien. Por ejemplo, si alguno de eje tuviera una salida de 1, No puedo entender. Porque la primera partición es los que tienen las mismas salidas. Entonces, no sé si tienen dudas acerca de este proceso de minimización de estados. Santiago, Daniela. ¿Dudas? No, pero Vamos a hacer más ejemplos. Y en cada ejemplo, pues vamos a meter un elemento adicional. Entonces, este bien, lo entendimos. Vamos a volver a las diapositivas. En cada uno de estos párrafos grandes está la explicación. En caso de que se les olvide algo o que no me hayan entendido aquí directamente en la clase, pues
Ahí está todo muy bien descrito. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo, ahorita que me preguntaba Daniela que acerca de ejercicios que yo recomendaría para uno saber si está preparado o no para un quiz, pues a mí este ejercicio me parece muy bonito. Aquí el ejercicio, pues como lo que vamos a hacer es minimización de estados, pues el ejercicio ya está resuelto. Pero pues está bien que si lo quieren utilizar como ejercicio, lo utilicen. Entonces para que se entienda un poquito, voy a colocarlo acá. Entonces, la idea es que lo traten de resolver porque me parece interesante. Entonces, dice lo siguiente, que tenemos una máquina expendedora que va a recibir monedas, que recibe monedas de 100 y de 200. Entonces, vamos a tener dos sensores, un sensor que detecta monedas de 100, un sensor que detecta monedas de 200. Si el usuario inserta 300, la máquina le retorna un dulce. Si el usuario inserta 400, la máquina le da un crédito de 100 para el próximo dulce. Conclusión, la máquina no devuelve. Entonces hay que, pues digamos, el ejemplo sería construir el diagrama de estados para este problema o construir toda la máquina de estados. Entonces, la idea es que vamos a realizar una minimización de estados. O sea que el ejercicio ya nos propone una máquina de estados para este problema. Pero antes de ello, hay un aspecto interesante que es este circuito que les voy a colocar también acá. ¿Y ese ejercicio cuántos estados tiene? No sé. No sé, pero igual vamos a... Pues igual acá cuando lo hagamos nos va a quedar con el número de estados mínimo. Listo. Igual acá pues o sea, el diagrama de estados que está propuesto está más grande de lo normal, porque es para un ejercicio de hacer minimización de estados, pero una vez terminemos el ejercicio nos va a quedar el número de estados óptimo. No recuerdo en este momento cuántos es. Y este circuito está muy interesante porque es un circuito antirrebote. ¿Qué significa un circuito antirrebote? Cuando ustedes estén trabajando en el curso, y posiblemente si vamos a trabajar con algo de análogo, vamos a tener que trabajar con sensores. Son sensores que normalmente pues van a ser lentos. O vamos a tener que trabajar con botones, que los botones son elementos mecánicos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un botón? Por ejemplo, yo tengo aquí un botoncito. Aquí voy a colocar 5 voltios. Aquí le vamos a colocar una resistencia de pull down. Y aquí vamos a colocar una tierra. Y esto va a ser una entrada para mi circuito digital. ¿Listo? Entonces, si se fijan en este circuito, si este botón no está presionado, pues lo que tenemos es un cero lógico. O sea, que lo que estamos leyendo en esa entrada es un cero lógico. Pero, si presionamos este botoncito, estamos conectando en 1 a la entrada. ¿Para qué se utiliza esta resistencia? Pues para evitar un corto, para limitar la corriente. Bien, se le conoce como resistencia de pull down, como ustedes lo vieron en digital 1. Sí, ya. Recuerdo. Sí, pues, muy bien. Pull up y pull down, listo. Claro. Muy bien. Tecnología hacemos, tecnologías de implementación, tecnologías CMOS, complementaria MOS, NMOS, PMOS. Sí. La resistencia. Entonces esto sería una resistencia es una resistencia de pull down, ¿cierto? Como se utilizan, la misma que se utilizan los circuitos PMOS. Listo.
al ser esto mecánico, cuando usted, entonces nosotros ¿qué esperaríamos? Que esto, que la entrada normalmente es cero. Y que en un instante dado, la persona presionó el botón y se puso en 1. Y la persona dejó de presionar el botón y se puso en 0. Eso es lo que nosotros esperaríamos, pero no es lo que sucede en la realidad. ¿Qué sucede en la realidad? Cuando... Vamos a colocarlo acá. ¿Qué sucede en la realidad? Vamos a volver a dibujar nuestro eje. Y vamos a... Entonces, inicialmente esto está en 0. Pero cuando usted presiona este botón, él no se queda en 1, sino que esto es un elemento mecánico. Comienza a rebotar. O sea, comienza a ponerse en 0 y en 1 varias veces hasta que se estabilice. O sea, hasta que se queda quieto. O sea, esto está oscilando. O sea, realmente lo que se produce sería algo así como esto. Hasta que se estabiliza. Eso es lo que pasa con los sensores y con los botones. O sea que se sucede, se generan rebotes. Entonces, ¿qué pasa si yo esta entrada se la pusiera como reloj a un flip-flop? Debería tomar solamente un flanco. Me tomó 10.000, 20.000, 15.000, 300, 400 flancos. Entonces, claro, usted lo está haciendo, profe. Yo conté una persona, yo estaba haciendo un sistema para conteo de personas con un láser. Pasó una persona y me contó desde 30, me contó desde 50. Es porque no le colocaste antirrebote a tu entrada. Listo. Entonces, siempre que estén trabajando con sensores, siempre que estén trabajando con botones, siempre que estén trabajando con algún tipo de elemento mecánico, siempre que estén conectando una salida externa a esta FPGA, tengan en cuenta que se van a presentar rebotes. Entonces hay que implementar circuitos antirrebote. Los circuitos antirrebote se pueden implementar de dos maneras. Uno por hardware y otro por software. Pues al fin y al cabo todo va a ser hardware realmente. Pero uno es haciendo una espera por software, diciendo espere un rato, cuente hasta tal valor, cuente tanto tiempo y ahí sí mire cuál es la salida. O la otra es por hardware. Entonces, este es el elemento por hardware. ¿Listo? Entonces, miren que aquí están los sensores, la moneda de 100, la moneda de 200, y esta es la manera de construir un antirrebote. ¿Qué necesitamos para construir un antirrebote? Dos flip-flop data y una compuerta AND. ¿Qué hace este antirrebote? Inmediatamente detecte el primer flanco, lo mantiene. O sea que no va a importar los rebotes, no van a importar los valores de 0 y de 1, porque al primer flanco ya mantiene ese valor. Listo. Hasta que ya no esté disponible. Esa es una manera de hacerlo por hardware. Este es un circuito antirrebote. El otro es por software, que sigue siendo hardware, pero con un código. Yo le puedo decir, detecte la entrada, un 1, y espere 20 milisegundos. Ese tiempo pues va a estar configurado para cada uno de los sensores. Espere 20 milisegundos y después de 20 milisegundos mire cuál es el valor. Si es un 1 o es un 0. ¿Cierto? Entonces si es un 1 es porque efectivamente se presiona el botón. Si es un 0 es porque hubo algún tipo de ruido y realmente la entrada no se estaba activando. Y después de esos 20 milisegundos, pues ya se han acabado todos los rebotes. O sea, desde el momento que detectamos el primer 1, esperamos un tiempo para poder verificar, corroborar si efectivamente se presionó o se generó una activación en la entrada.
Entonces, para que lo tengan presente. Siempre que, no sé si en el laboratorio 1, en el laboratorio 1 necesitan antirrebotes. ¿Listo? Y por ejemplo, con los componentes en la parte, uno fue que comprará los flip-flop y para los componentes. No, esto no hay que comprarlo. Esto lo hace, esto es un código dentro de la FPGA, porque mira que lo que estamos utilizando son elementos lógicos. Usted lo podría comprar y hacerlo, pero no tiene O sea, sentido. no éramos montajes todavía. ¿Ah? Vamos a hacer montajes. Sí vamos a hacer montajes, Sí. pero esto no se monta. Esto se hace por un código VHDL. Listo. Esto lo haces por código porque mira que lo que necesitas son puros transistores, puras compuertas. Aquí tienes un laboratorio aquí tienes una caja con muchísimas compuertas. Entonces, ¿para qué vas a comprar algo que aquí ya tienen miles? Y otra cosita del tema. ¿Cuánto cuesta eso que lo estoy buscando y me sale precios altos? ¿Qué cosa? Ese. ¿Este FPGA? Sí. $150. No. Ah, ¿Cómo está? está 750.000 pesos. Más barato todavía. Sí. No, $150 actualmente son 600.000 pesos. No, 700, pero sin impuestos. Exacto. Ganancia, IVA. Sí, pero ¿cuáles son los precios? 750.000 pesos. Eso es lo que usted tiene que pagar si la daña. Sí. Listo. Bueno, Está Santiago también. Tengo 8, no. Tarjeta de crédito, no. Che, Pues sí, vacas. vacas. ¿Usted tiene vacas? Sí, caballito. Dos. No. Joder. Me da calle en la finca. Esta es la persona. Y la da vueltas en. Estamos tratando con muchas. No, No. Santísimo. ¿Cómo es? Por eso. Esa es la allá que la finca de Nene. ¿La finca dónde es? Por el Santísimo. Es el Santísimo. No me acuerdo. ¿Dónde ves lo que Listo. Sigamos más bien que. Listo, Sonso, quedó claro. Que te calle, macho, que te está preguntando a él. ¿A mí? ¿A mí qué me está preguntando? Sí. Por eso yo se preguntaron bien. ¿Qué hace que mi finca? Sí. En el santuario. Y era tan difícil responder, no, pues perdón. Pues nunca. No, yo pensé que estaba hablando de la finca de Santiago. Yo hablando con el pelado. También que tocar. Espera, güey. Los 2 caballos y las vacas. Sí. Listo. No, muy lejos. Bueno, Espera. Domicilio. Listo. Entonces, vamos a partir de este diagrama. Entonces, en este ejercicio lo que nos van a dar es el diagrama de estados. Entonces, asumimos que es optimizado. ¿Qué hacemos ahí? No, el diagrama no sabemos nada. Lo que vamos a hacer es aplicar las técnicas de minimización de estados. Si los estados se pueden minimizar, entonces, bueno, que usted no lo está viendo. Si los estados se pueden minimizar, ¿cuántos estados vemos allí? Hay hasta el estado 9. Entonces, esto funciona. O sea, si ustedes implementaran este circuito en la FPGA teniendo en cuenta los antirrebotes y con sensores de monedas de 100 y 200, esto les va a funcionar. Lo que pasa es que va a ser difícil de implementar porque tenemos muchos estados. O sea, 9 estados, pues significa que vamos a tener que utilizar 4 flip-flops para poder implementarlo y que los mapas de Carnot nos van a quedar grandecitos. Entonces la idea es tratar de determinar si este diagrama de estados se puede minimizar. ¿Listo? En este caso, vemos que como son 2 monedas, vamos a tener dos entradas para el sistema. O sea que ya hablaríamos de 4 tipos de sucesores: sucesores 00, sucesores 01, sucesores 10 y sucesores 11. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a construir
nuestra tabla de estados. Vamos a decir estado actual y vamos a hablar del estado siguiente. Y vamos a tener una sola salida. Entonces, para el estado siguiente vamos a tener dos entradas. Debemos tener en cuenta dos entradas, que es la entrada de 200 y de 100. Voy a decir acá nd igual a 00, nd igual a 01, nd igual a 10 y nd igual a 11. Ahí vamos a tener cada uno de las diferentes combinaciones. Y los sucesores van a ser S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 y S9. Listo. Entonces nos vamos a fijar, partiendo del estado 1, los signos de admiración que anteceden a las variables, pues corresponden a negaciones. Entonces, si estando en S1 tenemos 0, 0, no se queda en el mismo estado, muy bien. Si estando en el estado S1, fíjense bien en las flechas, ¿qué pasaría si tenemos 0, 1? Eso significa que pasa sin importar el valor de la D, ¿cierto? Pasaría a ese valor. Es de 3. No sé, yo estoy confiando en ustedes. Es que en esta negado. Listo. Entonces, em, aquí estamos diciendo, estoy en el estado C1. ¿Qué pasa? Mira aquí, si la n está en 1, si la n pasaría a la d si la n está en 1, pero aquí la d está en la n, perdón, está en 0. Entonces no podría pasar acá. A ese 2. Entonces, si la d está en 1, como es este caso, pasaría a ese 2. Listo. Si la n está en 1, pasaría a ese 3. Si los dos están en 1,
Entonces aquí viene un concepto. Un concepto. Y es que, recuerdan el problema, es una máquina expendedora. La salida sería O sea, no hay forma de que usted pueda meter dos monedas al mismo tiempo. ¿Listo? El diagrama lo permite, pero nosotros sabemos que eso no se va a poder dar. Entonces esto sería un caso don't care. Entonces todos los casos don't care, o sea, todos los casos 1, 1 van a ser casos don't care. ¿Listo? Porque siempre metemos una moneda primero y después la otra. ¿Listo? Digo, qué interesante. Está muy bueno el principio. No hemos comenzado. Ah, Listo. Ahora entonces me van a ayudar con ese 2. Ese 2 aquí. diga nomás. Ese 2. Es el 0, 0, sigue el 0. ¿Siguen ese 2? Sí. Listo. Yo voy a hacer este, listo. Para que sea equivalente, pues equitativo. De- Ese sí. Ese sí. Ese 5. Ya bajo 8. Y el 1, 0, la va a ser 4. Ese 4. Bajo Listo. Ese 3. Voy a hacer este. Negado. Ese 0, tres. 0, Ese 3. El positivo. Ese 7. y la de ese 6. Ese 7 y ese 6. Sí. Listo. Ah, bueno, se nos está olvidando las salidas. ¿Cuánto es la salida para el primer caso? Sí. Para ese 2. 0, Ese 3. 0. 0. Listo, que por lo menos en esta, ya está que se nos acaba la clase, que por lo menos terminemos la tabla. Ese 4. Ese 1. Y ya no tiene más estados. No tiene más estados, entonces ¿qué haríamos en ese caso? Aunque Don't care. Uy, no me capaz ya no estoy. Todos los que. Pues, otro profesor. Ay, Diosito, solo faltan 13 minutos. Listo, 13 minutos. Ese 5. 0, 0 es de 3. Ese Y 3. el resto, don't care. Digo, Ese 6. ese 6. 0, 0, ese 6. Ese 6. Muy bueno. Wow, se me está olvidando mi salida otra vez. En ese 4 es 1. Y en ese 5 la salida es 1. Muchas gracias. Tú sabes, estamos para ayudar. Muchas gracias. Ese 6. Ese 6. En 0, 1, ese 9. Y en 1, 0, ese 8. Ese 9 y ese 8. Ese 7. Y la salida Ah, de la ese salida. 6 es 0. Muchas gracias. Tú sabes. Ese Ese es- 7 solo está en el estado 0, 0. Y se va para ese 1. El resto es don't care y la salida es 1. Ese, Ese 7. Ah, sí. Papi, si no te cuentas la mamá, se te pierdes. ese 8. Vale, pues todo. Ese 8. 0, 0 se regresa al estado 1. Al ese 1. Al ese 1. Y el resto son que. El resto don't care. Sí. Listo. Salida 1. Y finalmente ese 9. 0, 0 llega a ese 3. Don't care y salida es 1. Listo, entonces mañana hacemos la... Mañana tenemos 6 horas. 6 horas. ¿Le estamos haciendo un ritmo qué? De 8. Prima, va a ser para ver las flores. Yo no pude ir porque estaba flores. Y eso afecta a mi lasaña. Espera, yo te tengo la grabación para que Daniela no se enoje.